bendición, hermanos, porque ha sido una experiencia interesante estar estudiando las epístolas juaninas. Juan es un experto en Biblia, en Antiguo Testamento, en filosofía griega, y da una contestación hermosa a las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver una carta por demás hermosísima. Solamente que en esta ocasión solamente 13 versículos. 13 versículos, pero 13 versículos que nos van a abrir el panorama de una enseñanza realmente muy práctica y muy hermosa. Entonces quiero invitarlos para buscar Segunda de Juan, versículo 1. No dije capítulo porque solamente es un capítulo. Entonces solamente versículo 1. Dice la escritura: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Entonces damos gracias a Dios, hermanos, por esta lectura tan interesante, y vamos a orar para tener nuestro estudio de esta ocasión. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno. Y gracias porque tú nos das lecciones prácticas con tan solo unas cuantas líneas. Y Padre, hemos aprendido que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Señor, te agradecemos porque esa palabra no tiene ninguna contradicción, porque no tiene ningún error, porque desde sus primeras páginas hasta las últimas, Señor, siempre tendrá un mismo mensaje y una misma línea. Te agradecemos en esta noche, suplicando que nos des la iluminación de tu Espíritu Santo, tanto a nuestro hermano Ismael, que nos ha de compartir tu palabra en esta noche, y a cada uno de los que hemos de estudiar juntos. Te alabamos, eterno Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a partir de este momento vamos a cerrar todos los micrófonos para que podamos atender con mucha atención el estudio de esta noche. Hermano Pastor Ismael, por favor, compártenos la palabra que se ha preparado para esta noche. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor Ismael, por darme esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. En primer lugar, quisiera preguntarles si me escuchan bien, si me escuchan claro. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda carta de Juan. Al acercarnos a la segunda carta de Juan, decimos, bueno, eso es un solo capítulo, es una carta muy breve. ¿Y qué podría enseñarnos una carta tan breve? Hemos estudiado pasajes extensos de la Escritura, hemos estudiado libros muy, muy amplios y nos dan muchísimas enseñanzas, pero cuando nosotros nos acercamos a la segunda carta de Juan y vemos su extensión, podríamos cometer el error de subestimarla. Podríamos cometer el error de no ver toda la riqueza que está en este pasaje, porque en realidad es una carta, aunque muy corta, pero es muy profunda. Aunque no es una carta de una extensión muy amplia, en realidad el sentido de esta carta tiende a ser un resumen de la primera carta de Juan. Cuando hablamos acerca de teología juanina,
dijimos que había una unidad de pensamiento. Y en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la patrística, la iglesia fue determinando algunos aspectos interesantes en los primeros estudios que se hacían a las cartas y se le llamó el corpus juanino o el cuerpo de la teología juanina. Hoy nosotros vamos a estudiar precisamente en la plenitud de este cuerpo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que incluye el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Esto es el cuerpo o el corpus Juanae o el cuerpo juanino. Bueno, al acercarnos a la palabra, nosotros vemos precisamente que hay muchos detalles muy interesantes y que, como hemos visto, está interrelacionada con las demás porciones que ya hemos estudiado. La relación o la profundidad de la segunda carta de Juan tiene que ver con su relación con el Evangelio y con la primera carta de Juan, como una respuesta y un resumen para la iglesia. Quiero invitarles, por favor, a que podamos leer juntos. Quiero invitarles a que podamos leer juntos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Ustedes tienen ya ese texto y es un texto muy conocido por todos y ya lo hemos estudiado en otra ocasión. ¿Podemos leerlo juntos? Este texto dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos acerca de la iglesia, inclusive el lema de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es: la luz en las tinieblas resplandece. Y al hablar acerca de la iglesia, como dice el Evangelio de Mateo, la iglesia también es la luz del mundo. Y esa iglesia tiene que crecer, tiene que brillar, tiene que presentar la gloria del Hijo de Dios. Y esta iglesia ha sido elegida por Dios antes de la fundación del mundo. Por eso esta iglesia permanece para siempre y las tinieblas, el Hades, no prevalecen contra la iglesia. Es la iglesia de Cristo de la cual nosotros estamos hablando. Y la segunda epístola de Juan es denominada la carta a la señora elegida. Al acercarnos a la carta, en sus primeros versículos, nosotros encontramos que hay un título especial para el destinatario de esta carta, o podríamos decir la destinataria de esta carta. El texto dice de la siguiente manera: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y al hablar de esta carta como un resumen de la primera carta de Juan, nosotros tenemos que irnos al contexto de esta carta. Porque para entender quién es esa señora, tenemos que irnos al contexto. La fecha en la cual se escribe esta carta es aproximadamente en la década del 80 y el 90. Recordemos que Juan, el anciano Juan, él se da este título. Recordemos varios aspectos. Uno,
que estamos en el año 80 o 90 y cuando Jesús inició su ministerio a los 33 años, se piensa que Juan tenía aproximadamente 17 años. Para este momento, él está entre sus 70 u 80 años. Bueno, él ya es un anciano de días, pero también es el último de los discípulos que queda con vida. Ese es un aspecto de autoridad. Es un aspecto de su valía y de su renombre entre la iglesia. También era un anciano en el aspecto litúrgico o el aspecto del presbítero, porque esa es la palabra que se utiliza, el presbítero. Él como el que está en autoridad, pero esa autoridad porque fue discípulo, el discípulo amado que nosotros encontramos en Juan, esa autoridad por ser testigo ocular, pero él no se autodetermina como sí lo hace Pedro y lo hace Pablo, como apóstol de, pero sí es un apóstol y él se determina el anciano. Entonces, que se inicie este texto con esta frase, el anciano, el respetado, el discípulo amado, el que es testigo ocular, que es líder de la iglesia en Éfeso. Fíjese que ese detalle es interesante porque generalmente cuando pensamos en los evangelios, pensamos en personas judías que escriben desde Jerusalén a todo el mundo. Pero no, Juan no está escribiendo desde Jerusalén. Juan está escribiendo desde Éfeso cuando él ya tiene 70 años. No es un adolescente, sino ya es un hombre de una edad avanzada que ha estado en la iglesia, que ha trabajado en la iglesia y que es una persona de respeto y de nombre en la iglesia. Éfeso fue una de las iglesias que fundó Pablo. En ella también estuvo Timoteo. Y la iglesia de Éfeso era el centro cultural de todas las provincias de Asia. La ciudad de Éfeso, nosotros recordamos en Hechos que se dice grande es Diana de los Efesios, bueno, porque era una ciudad muy importante, el culto o la adoración a Diana. Cuando recordamos el contexto del libro de Romanos, vemos todo el aspecto politeísta que tenían no solamente los romanos, sino todas las personas que habían sido conquistadas. Y Éfeso era una ciudad muy importante, pero era religiosa, económicamente estratégica, militarmente tenía un poderío importante. Y Éfeso podríamos centrarlo como el centro de todas las iglesias de Asia Menor. Veamos este detalle también, porque en Apocalipsis, una de las iglesias a la cual se le da una carta es a la iglesia de Éfeso. Es interesante. Es importante que sepamos la relevancia de la iglesia de Éfeso y que el anciano, quien ha estado trabajando con ellos, está enviando este mensaje. El aspecto que también es relevante en esta situación es la frase a la señora elegida. Carta a la señora elegida. Pero ¿quién es esta señora elegida? Hay algunas frases o hay algunos libros, algunos comentaristas, que es una mujer que tiene algunos hijos y que es parte de una de las iglesias o parte de uno de los grupos celulares de las iglesias. Muchos hablan que en el tiempo de la persecución, pues la iglesia se expandió y no había lugares específicos de la adoración y algunas personas utilizan a esta mujer o a esta frase como una mujer. Pero si nosotros entendemos el contexto de este tiempo, no está hablando a una mujer específicamente, sino veamos la frase que se tiene ahí, la señora elegida. Cuando nosotros hablamos en Efesios, capítulo 5, de los versículos 25 al 27, ¿de qué se está hablando? Recuerden ustedes que se dice que la iglesia es la esposa
de Cristo. Maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ah, y Él es quien ha cobijado a su esposa, quien la purifica, quien la santifica, quien se la ha presentado delante de sí como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Asimismo, estad sujetas ustedes, esposas, a sus esposos. Vea usted esta relación. Recordamos a qué iglesia se lo está diciendo Pablo. Pablo se lo dice a la iglesia que está en Éfeso. Le dice que es la esposa de Cristo. Muy bien. Ahora, la palabra curia significa señora, curios es señor, y la palabra eclecte es elegida o elección. Y este detalle también es maravilloso porque cuando se habla acerca, igual en Efesios, acerca de la predestinación y acerca de la elección, ¿quién es la iglesia o qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de los elegidos de Dios, de los eclectos, los que el Señor ha elegido para salvación. Es interesante, entonces cuando se utiliza esta frase, de primera mano tenemos que decir, no era una mujer. Muchos argumentan que era una mujer, pero el contexto del pasaje nos indica que se está haciendo referencia a la enseñanza que Pablo ya había hecho y se está enseñando el tema de la elección de la iglesia. Entonces Juan, o el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Un detalle que me pareció muy interesante al hablar en el estudio que estamos realizando es la palabra la señora elegida. ¿Por qué la señora elegida? Bueno, recuerda usted que en el año 95 sigue la persecución y Domiciano está persiguiendo a la iglesia de tal modo que Juan desde Patmos escribe una carta a la iglesia y no dice el emperador, ni dice los gobernadores por un tema político, sino dice la bestia y habla acerca de seres y monstruos y dragones, como muchas personas le tienen miedo. Bueno, este lenguaje, el lenguaje de Apocalipsis, es un lenguaje figurativo para darnos a entender a otra persona. Y el fin de dar ese lenguaje figurativo es que estos textos andaban en todas las comunidades y se podría acusar a los cristianos de estar en rebeldía si se decía el nombre de Domiciano, si se decía el nombre de la bestia belulísima, que se habla acerca de Domiciano como una persona despiadada. Bueno, es el mismo lenguaje figurativo que Juan hoy está ocupando al decir la señora elegida, la esposa de Cristo, que la comprenden los elegidos de Dios. Entonces, esa señora elegida son específicamente la iglesia de Cristo y los elegidos de Dios, los que Dios eligió para ser llamados hijos de Dios. Recordemos que también Juan capítulo 1 nos dice que estos no son engendrados de carne y sangre, sino son de parte de Dios. Es la iglesia de Cristo, los elegidos por Dios desde la eternidad para formar la iglesia. Entonces, el anciano le está escribiendo a la iglesia y a sus miembros, a los cuales yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Recordemos que en interpretación bíblica y una de las reglas de la hermenéutica es que cuando una palabra se repite varias ocasiones en un texto, tiene que ver con el aspecto de resaltar esa palabra. Y veamos en este pasaje, en estos primeros 3 versículos, cuál es la palabra que más se repite.
es la palabra aletheia, la palabra verdad. La palabra clave es la verdad. Ahora, ¿quién es esta verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si este es un lenguaje figurativo y tiene que ver con la relación con Cristo, veamos lo que dice el texto. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en Cristo. ¿Les suena más familiar esa palabra? Nosotros decimos, te amo en el amor del Señor, a quienes yo amo en la verdad, a quienes yo amo en Cristo. Y no solo yo, sino todos los que han conocido el Evangelio de Cristo, los aman, hermanos de la Iglesia Universal. Todos los que somos cristianos, nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos estamos en la verdad. Vea usted qué hermoso es este pasaje porque nos dice que la verdad une a todos los cristianos. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y este pasaje también hace un énfasis acerca de la fe y la santidad. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en Cristo. Y no solo yo, sino también los que han conocido, todos los que han conocido el Evangelio de Jesucristo. A causa de la fe, de la verdad, que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Fíjese qué interesante que la palabra de Dios permanece para siempre. Recordamos que se hablaba de la palabra logos. Todo el estudio que nosotros hemos dado tiene que ver con esta relación entre las palabras amor, verdad, logos, o la palabra. Porque ¿quién es la verdad? ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. A causa de Cristo que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Vea usted este detalle interesante porque se está refiriendo a la persona de Cristo. ¿Recuerdan las mismas palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando Él se está despidiendo, les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La permanencia. Juan capítulo 15 nos refleja también la permanencia en la vid. Si permanecéis en mí, yo en vosotros. Es Jesús. Jesús es la verdad de la cual está hablando el anciano y está reflejando y está presentando a Jesús, quien está con nosotros y nosotros permanecemos en él. Y eso tiene relación con los versículos que veremos más adelante, porque se va a hablar de la permanencia en Cristo, la permanencia en la verdad. Por favor, acompáñenme a buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 24. Perdón, capítulo 2, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, que dice así. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en el Hijo. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo y Cristo es quien nos hace permanecer. Tenemos que estar firmes y permanecer en la fe, en la santidad, en la obediencia al Señor. Quiero repetir esta última frase. La verdad de Jesucristo une a los cristianos. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 15, también encontramos esta relación, la relación que hay entre la segunda y la primera carta de Juan. Dice el texto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, dice que en verdad hay amor en el Señor.
en verdad los estimo, en verdad los amo. Y esta es la evidencia de la relación con Cristo, el que nos amemos los unos a los otros. Y la permanencia. Hermanos, aquí hay una aplicación muy práctica en este texto, porque la verdad de Jesucristo une a los cristianos. Los verdaderos cristianos están buscando la unidad, están buscando la relación, la permanencia, la coinonía entre los creyentes. Ahora, esta palabra es fundamental para que entendamos los siguientes versículos. La primera sección del pasaje nos da un saludo. Nos da un saludo que tiene también una frase que casi no encontramos en el pensamiento juanino, pero en este texto se muestra un detalle interesante. Acompáñeme, por favor, nuevamente a la segunda carta de Juan, en el versículo 3. A causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mire, casi nosotros no encontramos en el pensamiento juanino la palabra gracia. Si hablamos de la primera carta de Juan, no se menciona mucho la palabra gracia, y la relación que hay en la tercera carta de Juan tampoco gracia. Pero este pensamiento nos habla acerca de la obra perfecta de Jesucristo. Generalmente no nos enfatizamos, no hacemos un énfasis muy amplio en los saludos que hay en las cartas. Pero hay una relación interesante aquí. La gracia quita la culpa. La misericordia quita la miseria. Y la paz expresa una permanencia continua en la gracia y la misericordia. Es que es de parte del Señor que nosotros permanecemos sin culpa. Es por parte de la obra del Señor que nosotros permanecemos en su gracia. Hermanos, hay una relación muy importante desde un aspecto apologético en ese texto, porque dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Vea usted la siguiente frase, Hijo del Padre en verdad y en amor. Vea usted la frase, Hijo del Padre. Hace un énfasis de Jesucristo como el Salvador, una relación de Cristo con el Padre, y es que Él es la verdad y en Él tenemos el amor. Lo tomaremos más adelante porque viene la siguiente sección de este pasaje que es un mandamiento. La primera sección ya la vimos que es una salutación, pero hay un nuevo mandamiento. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad entendiendo la fe y la santidad. Ellos viven en el Evangelio y entonces viven de una manera santa, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, refiriéndose a la iglesia, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Si nosotros vamos a Levítico, encontramos que en Levítico se nos da el primer mandamiento del amor. Es a partir de Levítico que se enseña a la iglesia a amarnos los unos a los otros. Cabe señalar que en el contexto del Antiguo Testamento, la relación con Cristo demostraba o reflejaba, o la relación con Dios reflejaba la unidad con el pueblo. Mire, si una persona no tenía relación con Dios, no se circuncidaba.
y si no se circuncidaba, no era contado como parte del pueblo. Es decir, la obediencia y la santidad sí implican el andar en amor. Dice el texto. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Por favor, veamos esta característica. Levítico capítulo 19 nos dice que nos debemos amar los unos a los otros. El pasaje de Primera de Juan también nos dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y conocemos a Juan como el teólogo del amor. Y todo tiene que ver con un aspecto del amor, el amor, el amor. Pero ese amor a Dios, no solamente es un aspecto filial, sino es un aspecto ágape. Pero tiene que ver en este pasaje, nos da un resultado claro. Vea usted lo que está en el versículo 6. Y este es el amor. Esta es la evidencia del amor a Cristo. Esta es la revelación del amor a Dios. ¿Quieres manifestar amor a Dios? ¿Quieres demostrar tu amor a Dios? ¿Quieres la evidencia de que en realidad amas a Dios? Dice el texto, y es demasiado claro. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esta estructura también se conoce como estructura quiásmica, o como si fuera una X. La relación amor-obediencia, y de nuevo la siguiente frase da la relación obediencia-amor. Porque si no hay amor, no va a haber obediencia. Y si no hay obediencia, no se manifiesta el amor. Esta estructura en el pasaje es interesante. Vamos a leerla de nuevo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Suena como un aspecto redundante, ¿no? Suena como un aspecto que se está repitiendo la misma frase, pero nos quiere dar esa relación clara de que para demostrar el amor, andar en amor significa andar en obediencia, andar en santidad. Estamos obedeciendo al Padre al actuar en amor, porque es la evidencia de la relación con Cristo, actuar en amor. Repito, si no hay amor a Dios, no va a haber obediencia. Pero si no hay obediencia, no hay un testimonio de la obediencia y el amor y la santidad hacia nuestro Dios. El Señor nos está revelando por medio de su palabra que este es el mandamiento que se había dado desde el principio. Por favor, busquemos Levítico capítulo 19, versículo 18. Si ustedes buscan este texto, van a encontrar exactamente este mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Ahora, veamos también el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Y entonces tiene una relación de obediencia. Obediencia, amor, amor, obediencia. Juan les dice, no es un nuevo mandamiento, hermanos. No les estoy descubriendo el hilo negro de la vida cristiana.
Solamente les estoy recordando cuál es el mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y Jesús también lo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos los unos a los otros. El mandamiento que hemos tenido desde el principio. Ahora, viene inmediatamente, después de este mandamiento, viene una advertencia, viene un porqué. Vean ustedes en el texto, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Muchos engañadores han venido al mundo, que confiesan que Jesús no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero esto es parte del mandamiento. Mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. A ver, este es el centro de la epístola. Este es el centro de el mensaje que está dando Juan. La perseverancia en Cristo. Mirad. Tienes que estar atento, diligente. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía. ¿Cuál era el problema de las falsas doctrinas y las herejías y todas las enseñanzas que se estaban dando? Que se estaban extraviando los hermanos y en vez de buscar la unidad, estaban causando divisiones. Y en vez de buscar la doctrina de Cristo, cada quien estaba haciendo sus grupitos y yéndose por a ver quién les enseñaba más, desviándose de la doctrina de Cristo. Y es interesante porque estamos hablando de Juan, el último de los ancianos, el último de los discípulos que está quedando vivo y que les dice, hermanos, tengan cuidado y vean bien con quién se están juntando. Vean bien a quién están escuchando, porque el que se extravía y no persevera en Cristo, no tiene a Cristo. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Recordamos la relación que tiene con el capítulo 2 acerca del anticristo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido con nosotros, se hubieran quedado con nosotros porque eran de nosotros. Pero los que no perseveran en la doctrina de Cristo, hermanos, no tienen a Cristo. Muchos se hacen esta pregunta, bueno, una persona se fue de la iglesia, pero fue cristiano y murió en el pecado. ¿Para dónde se fue? ¿Para arriba o para abajo? Bueno, no estamos hablando de si se fue para algún lugar o para el otro. El resultado, naturalmente, es elección del Señor, no nuestra. Y gracias a Dios que es por su gracia y no por nuestra decisión. Si no, yo hubiéramos mandado 2 o 3 hermanos para otro lado. Pero el texto nos está hablando de la perseverancia del cristiano. Y esta perseverancia no depende de sí mismo. La perseverancia depende de Cristo, pero de su verdadera relación con Cristo. Porque hay muchos que parecen cristianos, pero no son cristianos. Que parecen tener una comunión con Cristo, pero no la tienen. Y entonces el que persevera en la doctrina de Cristo, ese es porque sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, veamos este texto porque también es una evidencia.
una evidencia de su cristianismo. Si tiene al Padre y al Hijo, va a perseverar. Pero si no permanece, es porque nunca fue hijo de Dios. Se fue de la iglesia y nunca regresó, pero sí se bautizó. Pues podrás haber sido bautizado, pero si no permaneció en Cristo, nunca fue cristiano. Yo creo que en este asunto habrá algunas cosas que comentar en el final de la clase, porque tenemos que entender la evidencia de la perseverancia de los santos como una evidencia de su verdadera relación con Cristo. Ahora, quiero pedirles también que podamos ver la advertencia. La advertencia que Juan hace, y está en dos pasajes, porque es de suma relevancia lo que él está queriendo decir. En primer lugar, en el versículo 7, dice, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Ya se nos dijo en 1 de Juan que cualquiera que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese es el anticristo. Ese no conoce a Dios. Bueno, pero hay muchos engañadores que han salido que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Y precisamente esa fue la tarea, que nosotros pudiéramos ver las herejías que hablaban acerca de Jesucristo y que según ellos Jesús no había venido en carne. Y de primera mano está el gnosticismo, que decían que la carne es mala y el espíritu bueno, y que si Dios se había hecho carne, entonces no podía ser verdaderamente Dios, porque entonces Dios estaría contaminando. Y entonces estaría viendo un aspecto contrario a su pensamiento. El gnóstico decía que Jesús había venido como un espíritu y nada más, y que no era una carne. El texto nos está diciendo, muchos no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Ahora, ¿me pueden recordar cuál es el propósito de los evangelios? El propósito del Evangelio de Juan y de todas estas cartas que nosotros hemos estado hablando es, este libro se ha escrito, estas cosas se han escrito en este libro para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Si tú no confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, sencillo, no eres de Dios. Y por lo tanto, eres el engañador y el anticristo. Hay un detalle que es particularmente tajante. Si alguno viene a vosotros, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas hermanito, ni primo, ni nada somos. No le digas bienvenido. Bienvenido es una bendición. Ah, qué bueno que llegaste a mi casa. Te recibo con un acto de hospitalidad en mi casa. En ese tiempo, hermanos, el acto de hospitalidad era un asunto muy interesante porque era como un tema de adopción. Tú llegas a mi casa, entonces yo te abro las puertas de mi hogar y tú te conviertes en el centro de la atención de mi casa. Eso es la hospitalidad. Tú eres el centro de atención de mi familia. ¿Recuerdan el problema que hubo entre Marta y María por si quién era lo más importante? Es que cuando Jesús llegaba a una casa, el centro de la atención se volvía Jesús. Bueno, él está diciendo, si alguien viene a predicarles, el predicador se vuelve en el centro de la atención, pero no viene enseñando que Jesús es el Hijo de Dios, a ese ni lo recibas. No lo dejes entrar en tu casa, porque, voy a decir un refrán conocido, un dicho conocido, el que anda con lobos, a aullar se enseña. El que está metido en este diálogo
interreligioso, aprende a hablar algunas cosas. Bueno, dice el texto, porque el que le dice bienvenido, y hermanos, esto no es cualquier cosa, se convierte en cómplice de su herejía. Se convierte en cómplice en sus malas obras. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Porque tú le estás dando el asilo de tu casa. Y tú le estás abriendo las puertas para que otros vengan a escucharlo en tu casa. Y a partir de este lugar, él estará comunicando sus ideologías. Pero el texto dice, a ver, hermanos, si recordamos que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, muy bien. Todo aquel que permanece en esta doctrina es del Hijo de Dios. Es parte de la iglesia. Es uno de los elegidos. Pero si no permanece en esa doctrina, está siendo engañado, fue confundido, fue arrastrado por todo viento de doctrina. Ese, si no permanece, no es hijo de Dios, es engañador, es el anticristo, no tiene al Hijo de Dios, no tiene al Padre, no tiene el Hijo y no tiene el Espíritu. Hermanos, este es la profundidad de esta carta. Primero les dice, amen y sean obedientes, y demuestren su obediencia por medio del amor. El amor a Cristo, porque están viviendo en la verdad que es Cristo. En medio de muchas dudas, en medio de muchos engaños, ustedes tienen que vivir en la verdad. Pero hay muchos que han salido, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, hay herejías cristológicas antiguas que ustedes ya estudiaron en su tarea y en esta ocasión solamente hemos de mencionar algunas. Todas estas que están aquí presentadas, por ejemplo, el docetismo, hablaban acerca de que Jesús no había venido en carne, solamente era un espíritu. No estaban pensando que Jesús era el Hijo de Dios que se había encarnado y que había muerto por nuestros pecados, sino su Salvador era un espíritu. Ellos no creían que Jesucristo hubiese venido en carne. Asimismo, el gnosticismo, el apolinarianismo, el monofisismo, y es un aspecto interesante hablar de estos tres, porque están presentando a Jesús como un espíritu, pero también están presentando a Jesús no solamente como un espíritu, sino va más allá de la naturaleza y se convierte en un aspecto místico. Es decir, Jesús en realidad no fue palpable, ni habitó entre nosotros, ni vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, sino ellos están presentando a Jesús como solamente un espíritu. Ahora, el monofisismo tenía una característica interesante que decía que la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina, había absorbido la parte humana y entonces que había dejado de ser humano. Y si ustedes recuerdan aquella película Hércules, esa película infantil, llega un momento donde él se convierte en un dios y entonces ya nadie lo puede matar y ya nadie le puede cortar el hilo de su vida porque ya es brillante. En esa película nosotros vemos cómo se apodera la parte divina de la parte humana y entonces se vuelve un inmortal. Pero aquí vemos un asunto interesante. ¿Jesús fue inmortal? No, Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, se entregó a sí mismo para morir. Hablar del monofisismo implicaba que Jesús no había muerto y que así como no había muerto, tampoco había resucitado. Y si Jesús no ha resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Veamos entonces cómo estas antiguas herejías
de que Jesús no ha venido en carne, eran un problema muy grande. No solamente decir, bueno, no era de carne y hueso, sino las implicaciones para nuestra salvación al hablar de que Jesús no hubiera venido en carne. Si Jesús no hubiera sido de carne y hueso y hubiera sido tentado en todo, entonces Él no hubiera podido ser nuestro sumo sacerdote. No hubiera sido nuestro paracleto, como veíamos la clase anterior. No hubiera sido nuestro intercesor, nuestro abogado. No hubiera sido aquel que, según Hebreos capítulo 5, fue tentado en todo, pero sin pecado, para llevarnos a Dios. Y no podríamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Hermanos, estas doctrinas de que Jesús no había venido en carne eran absolutamente contrarias a las doctrinas de Jesucristo. Si ellos creían que Jesús no había venido en carne, entonces ya no había muerte de Jesucristo, muerte expiatoria, ya no había justificación y ya no habría resurrección y ya no tendríamos vida eterna. Veamos las implicaciones de decir que Jesús no vino en carne. Ahora, viene el otro aspecto, que es el adopcionismo, ebionismo y arrianismo, que decían que Jesús sí era de carne y hueso, pero que no era divino, sino que en el momento del bautismo, Jesús empezó a ser divino. Que en el momento del bautismo fue adoptado por el Padre. Hermanos, vea usted las locuras que se están diciendo. Porque ellos decían, bueno, entonces este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Significa que en ese momento había sido adoptado. El ebionismo y el arrianismo presentaban a Jesús como un ser humano, pero solamente humano, que era un maestro muy bueno, que era un maestro conocedor, el mismo aspecto que tenía el gnosticismo en el aspecto de la enseñanza, pero ellos decían, Jesús no es el Hijo de Dios, fue un humano cualquiera, pero que llegó a ser Dios por medio de la adopción. El arrianismo y el ebionismo también pensaban que si acaso había sido hijo de Dios, no era antes de todos los siglos, como se presenta en Juan capítulo 1, versículo 1, Él era el verbo y el verbo estaba con Dios, sino el arrianismo presenta que Jesús es el primer creado que llegó a ser, que no era Dios o no era de la misma naturaleza que Dios, sino que fue creado por Dios como un ser inferior al Padre. Pero en realidad esta carta, hermanos, es apologética en todos los aspectos que veamos. Y quiero pedirles que veamos nuevamente el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Por qué tiene que ser este hincapié? Hijo del Padre en verdad y en amor. Bueno, porque hemos estudiado que la palabra verdad tiene esa relación perfecta. ¿Qué es la verdad? En nuestros tiempos hay verdades a medias verdades que son completas mentiras, o hay verdades relativas, y hoy se dice que la verdad no es absoluta, sino que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, pero en realidad esas no son verdades, esas son opiniones. Esta es mi opinión, esta es tu opinión, y cada quien que se quede con su opinión. Y hoy se dice que la verdad es relativa, pero este pasaje no está hablando de una verdad relativa. La palabra aletheia tiene que ver con la totalidad, con una perfección, con una verdad total. No hay en él sombra de variación. Él es la verdad total. Entonces, cuando el texto nos está diciendo que es hijo de Dios,
es verdaderamente, totalmente, perfectamente hijo de Dios. No hay duda. No hay que si eso no es verdaderamente el Hijo de Dios. Todas estas doctrinas equivocadas es las que se estaban llegando a la iglesia y se estaban queriendo enseñar este tipo de enseñanzas equivocadas en contra de la naturaleza, la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Pero hasta nuestros días siguen existiendo estas mismas herejías. Los testigos de Jehová tienen la herencia del arrianismo, porque dicen que Jesús sí existió, claro que existió. Vino, fue un hombre, pero no fue encarnado, sino que él llegó a ser una persona muy buena, fue un hermoso profeta, fue un gran maestro, pero no fue Dios. Y si acaso llegó a ser Dios, podría ser por medio de una adopción. Hubo un tiempo que también los testigos decían que Jesús fue el primer creado. Los mormones piensan eso, que Jesús es el primer creado, que puede tener relación con Dios, pero no es el Dios, sino es el primer creado. Los adventistas no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, ni los mesiánicos. Los mesiánicos hablan acerca de Jesús, pero no lo reconocen como la divinidad, ni piensan en la Trinidad. No puede ser igual ni consustancial con el Padre, ni de la misma jerarquía del Padre. Hay una división o hay un aspecto de un pensamiento de una jerarquización en la Trinidad. Pero más allá de ello, hay una ideología que en nuestras iglesias se está utilizando mucho, que es la ética de Jesús y el Jesús histórico. En la clase anterior se habló acerca de la desmitologización de la Escritura y de la desmitologización del Nuevo Testamento. ¿Qué implica esto? Bueno, quitar a Jesús todo lo que suene a poderoso, todo lo que suene a milagroso, todo lo que vaya fuera de lo natural. El Jesús histórico que muchos críticos liberales apoyan, dicen Jesús, pues es una persona que en la historia lo encontramos, en los libros de historia lo encontramos, pero más allá de ser un hombre, Jesús solamente fue un maestro moral. Y entonces vienen los aspectos moralistas. Piensa tú, no sé si ustedes están escuchando esa frase, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación en la que tú estás viviendo? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Me chocaron en el carro. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Atropellaron a alguna persona. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Y qué hubiera hecho Jesús? Bueno, se está pensando en Jesús como una persona humana con muy buenas enseñanzas, pero no se está entendiendo la redención en Cristo. No se está entendiendo Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, que regresó al Padre. El Jesús histórico o las ideas de los liberales es que Jesús, pues sí fue un hombre, como todos, sí estuvo en la historia, pero que él no resucitó. ¿Sí vemos la relación con las herejías anteriores? Es que muchos hoy están queriendo enseñar que Jesús no resucitó. Pregúntele usted a los testigos de Jehová, o a los mormones, o a los adventistas, si Jesús resucitó. Ellos les van a decir, no, Jesús murió y murió. No creen en la resurrección de Jesús. Y entonces, si no creen en la resurrección, naturalmente no creen en la encarnación. No creen que Jesús fue encarnado por medio del Espíritu Santo en María la Virgen. Ellos no creen en eso. Creen que Jesús fue un hombre, pero que no fue Dios. Entonces, esas situaciones tienen que ver con lo que el pasaje nos acababa de decir. El pasaje nos estuvo explicando
versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Usted sabe qué es el diálogo interreligioso? Muchas personas hoy son fans del diálogo interreligioso. Hablo con un mormón y me siento a hablar con un testigo y me siento a hablar con un adventista y me siento a hablar con un apostólico, me siento a hablar con cualquiera de todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la religión me puede acercar más a Dios. 1. 2. Yo puedo hablar con cualquier persona acerca de Dios. Al cabo, todos los caminos me llevan a Dios. Peligroso. Yo puedo hablar con cualquier persona acerca de el conocimiento de Dios, pero me estoy teniendo un conocimiento amplio, pero la persona no va a creer lo que yo creo, ni yo voy a creer lo que ella cree. Fíjese qué cómodo y qué interesante, porque ¿cuál es el propósito del Evangelio? Que las personas conozcan quién es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, no es hablar por hablar, ni debatir por debatir, sino el Evangelio tiene un propósito. Predicar el Evangelio tiene el propósito de presentar a Jesucristo como la verdad absoluta, como el único camino al Padre. No hay muchas religiones, hay una sola verdad y ese es Cristo. Entonces, muchas personas hoy están viviendo o pensando en tener un ecumenismo. El ecumenismo tiene que ver con la mezcla de todas las religiones, es hacer una mezcla, meto a testigos, adventistas, mormones, católicos, islamistas, cristianos, en una licuadora, le doy a encender, hacemos una mezcla y entonces de todo eso, todo lo que sea bueno, todo lo que sea moral, todo lo que sea aspectos positivos son aceptables, pero no hay una verdad. Y hermanos, es que la palabra verdad no da lugar a la especulación. La verdad es la verdad. Tenemos que ir aterrizando porque el texto también nos da una clave interesante. Dice el versículo 12. Tengo muchas cosas que quisiera escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Juan, el anciano, ahora dice, espero ir a vosotros hermanos, a vosotros los miembros de la iglesia. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Este detallito es interesante en el asunto de la iglesia. Es muy interesante porque se está diciendo que la señora elegida, otra señora elegida, le está mandando saludos a la otra señora elegida. Es decir, hay dos señoras elegidas y hay muchas señoras elegidas. Se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Juan, desde Éfeso, le escribe a todas las iglesias. Recordemos que es una carta general. No es para una congregación en específico, sino es para todas las iglesias. Y entonces la iglesia hermana, tu hermana, la otra iglesia, y los hijos, los miembros de la otra iglesia, te saludan. Otra evidencia de la relación con la señora elegida y su significado como la iglesia de Cristo y sus miembros. Entonces hay una relación en toda la teología de Juan. Juan, en contra de las herejías, en contra del gnosticismo, en contra de los falsos engañadores, pero a favor de la verdad,
a favor de la obediencia, a favor de la santidad, a favor de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Haciendo hincapié en la verdad y el amor que dice este pasaje. Y este pasaje es Cristo, es el vínculo perfecto. Quien une a las iglesias es Cristo. Todas las iglesias que confiesen que Jesús es el Señor, que vino en carne, que ha muerto y resucitado y que vendrá por nosotros nuevamente, esas son las hermanas. Son nuestros hermanos. Si una iglesia, que ya no sería iglesia, sería una secta, dijera que Jesús no es el Hijo de Dios, ese no es tu hermano. Si dice que Jesús no es Salvador, ese no es tu hermano. Si cree en muchos caminos para llegar a Dios, ese no es tu hermano. Entonces, hermanos, amados, no todas las iglesias son hermanas. Los católicos no son nuestros hermanos, son una iglesia idólatra. Los testigos no son nuestros hermanos, no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Los unitarios no son nuestros hermanos, no creen en la Trinidad, no creen en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Los testigos no son nuestros hermanos, los adventistas no son nuestros hermanos. No creen que Jesús es el único camino al Padre. Los mormones tampoco son nuestros hermanos. Amados hermanos, a estas personas no las reciban en su casa. No les permitan la entrada, porque estarían compartiendo con ella sus malas obras. Tenemos que predicarles, tenemos que enseñarles la verdad, tenemos que sacarles del error, sí, pero que no sea en su casa. Hermanos, el Señor les bendiga. Pastor Ismael. Gracias. Qué gusto es poder escuchar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y realmente el estudio ha sido muy claro, porque en muchas ocasiones pensamos que era una señora, pero ya vimos a través de toda la carta que no era una señora, sino que se refería realmente a la iglesia, a una iglesia local, porque hay muchas iglesias locales también que son las señoras elegidas. Y bueno, nosotros pertenecemos a una iglesia que es la señora elegida, y en esa iglesia o señora elegida solamente puede haber personas que vivan en la verdad. Pues damos gracias a Dios por este estudio. Y hermanos, si hay algún cuestionamiento, alguna pregunta directa para nuestro hermano Ismael, pues hermanos, díganos de una vez para que podamos avanzar. Hoy, por algunas razones, se extendió un poquito más el tiempo de estudio, pero los momentos que nos quedan, los minutos que nos quedan, podemos aprovecharlos con algunas preguntas específicas. Si hay alguna pregunta, por favor, más que comentario, pregunta. ¿Alguien, hermanos? Caro. Sí. Buenas noches. Buenas Hermano, noches. ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Fuerte y claro. ¿Qué opinión tienen ustedes de la cuestión apostólica de que últimamente se ha estado dando de diferentes apóstoles, profetas, que se dicen ser los elegidos? Bueno, muy buena pregunta. Ismael, por favor. Ok, es hermoso y qué buena que la pregunta se hace, porque la iglesia apostólica que estaba presentada en la diapositiva no es la de los apóstoles neopentecostales, eso es otra cosa. La iglesia apostólica, en cierto sentido, es aquella iglesia que dice, nosotros solamente preferimos la escritura del Nuevo Testamento y no la del Antiguo Testamento. 1, 2, solamente es la enseñanza de los apóstoles que nosotros tenemos que creer.
no el Antiguo Testamento porque es un viejo pacto y no entienden la unidad de la Escritura. En otro sentido, la Iglesia Apostólica no entiende la Trinidad y el Espíritu Santo ni la revelación progresiva de la Escritura. Entonces, ese es el sentido de la diapositiva. Pero hablando acerca de los apóstoles de estos tiempos, la Escritura es muy clara y nos muestra cuál es la evidencia del apostolado. La evidencia del apostolado es haber andado, haber caminado con Jesucristo y haber sido enseñado por el mismo Jesucristo. Ninguno de los apóstoles de estos días lo ha hecho, ¿sí? De primera instancia. Segundo, deben ser contemporáneos con Cristo. Y pues estamos en el año 2000 y tantos, 2020, y ninguno tiene esa edad. Entonces, no podríamos decir que sean apóstoles en el sentido estricto el apostolado. ¿Sí? Ese es, recordemos que es un apóstol, porque en cierto sentido todos los que estamos en este momento somos apóstoles. Yo soy un apóstol. Eh, ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa enviado a dar el mensaje. Entonces un apóstol es un enviado. Pero se refería a apóstoles, a aquellos que Jesús había enviado directamente de manera verbal. El anciano que vimos en este pasaje era una persona que había sido testigo ocular y que había sido parte de los 12 que había sido enviado por Jesús. Entonces, es el sentido del apostolado. Hoy en día, recordemos que tiene que ver con una idea neopentecostal. Es diferente el pentecostal al neopentecostal. El neopentecostal es aquella persona que está buscando una relación mística con el Espíritu Santo. No una relación verdadera, sino una relación mística, emocionalista con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con místico? Bueno, con una experiencia de contacto con Dios. Tu encuentro con Dios. Entonces si yo me pongo en oración tantos días o tantas semanas, yo me voy a hacer más espiritual y voy a tener un contacto del tercer tipo, ¿no? Entonces yo voy a tener esa relación más allá. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles hoy? Estudiando la ideología del neopentecostalismo, un apóstol es aquella persona que maneja los 5 dones. La profecía, la enseñanza, la predicación, la sanidad y don hablan en lenguas. Esos son para ellos los 5 dones. Pero la escritura no nos habla ni de hablar en lenguas en ese sentido, ni las sanidades en el sentido que ellos están pretendiendo de una espiritualidad mayor. Entonces, si todos somos hijos de Dios, si todos somos apóstoles, si todos hemos sido elegidos por el Señor, no hay mayor que nosotros y no hay menor que nosotros, sino la Escritura dice que ninguno tiene que tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Inclusive los mismos apóstoles se decían a sí mismos, yo soy el menor de todos vosotros. El que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser primero el servidor. Y entonces el asunto del apostolado hoy en día es la jerarquización que se está dando a los líderes de la iglesia. Porque un apóstol tiene a muchos pastores en cobertura. Y ese tema de esa cobertura tiene que ver con su unción y otras cosas, porque él es más espiritual que los demás. Hermanos, hemos visto según la escritura que nadie es más espiritual que otros, sino es Dios quien nos hace permanecer en él. Dones de sanidades no es por voluntad humana, sino es por la voluntad y soberanía de Dios. Dones de lenguas, la escritura nos presenta específicamente que son los idiomas en los que fue predicada la palabra, en ese contexto y en ese momento y en ese lugar. Entonces no tiene que ver con las lenguas angelicales o las otras cosas que hoy los apóstoles de nuestros tiempos están queriendo pretender, teniendo una relación ellos única con Dios. Y recordemos lo que la escritura dice, segunda de Pedro capítulo 2, nos presenta que la escritura no es por inspiración privada y no es por revelación de cuando yo quiera que el Señor me hable y en este momento les digo lo que el Señor me está queriendo decir.
No, hermanos, eso es un asunto misticista, espiritualista, y tiene que ver más con el espiritismo que con una verdadera relación. Esa es la respuesta. Incluso podemos ampliar un poquitito más el asunto, porque en muchas ocasiones se piensa que sí hay apóstoles, pero vamos a partir desde el punto de vista escritural. En Hechos capítulo 1, los discípulos notaron que Judas había muerto y que el equipo de los 12 estaba incompleto. Entonces se pusieron de acuerdo y oraron al Señor y recordaron a dos personas, uno de nombre José y otro de nombre Matías. Los dos habían andado con el Señor Jesucristo por mucho tiempo juntamente con los demás, e incluso seguramente eran parte de los 70, de los que habían andado siempre con el Señor Jesús. Entonces, los apóstoles que estaban en ese momento, los 11, oraron y dice la Biblia que cayeron, echaron suertes y el Espíritu Santo les mostró que era precisamente Matías. Matías es el discípulo número 12. Algunos piensan que es Pablo, pero Pablo es otra situación, es otro estudio para que podamos entenderlo, pero, pero en este caso, el último apóstol, el anciano que hemos visto esta noche, es el apóstol Juan. ¿Cómo se les llamó a los discípulos de los apóstoles? Es decir, cuando muere Juan, ¿cómo se le llamó a sus seguidores? Se les llamó padres de la iglesia. Escúchenme bien, hermanos, eso es bien importante. Se les llamó padres de la iglesia, no se les llamó apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron pertinente ni escritural. Ellos pensaron que era toda una blasfemia considerarse al nivel de los mismos apóstoles. Entonces, el ministerio apostólico en el sentido de los 12, hermanos, quedó totalmente descontinuado. Y lo digo con todas sus letras, descontinuado. Cualquier persona que se sienta al nivel de un apóstol, hermanos, es un hereje increíble. Hace algunos años, unos 3 años, uno de mis cuñados me dijo, oye, yo quiero que escuches a un apóstol, yo estoy yendo a su iglesia, y entonces fui, hermanos, yo no fui para buscar de ese señor, sino yo fui porque necesitaba orientar a mi cuñado, y entonces llegué, estuve ahí, y hermanos, es una locura, idolatran a este hombre, lo idolatran, es una idolatría que se le tiene, y entonces él dice, yo declaro que ninguno de ustedes va a morir por asesinato, por acuchillado, asaltado, no le va a caer un avión encima, y hermanos, y hasta tonterías diciendo. Además que el sermón de la palabra es un sermón no bíblico, sino que es un sermón alegórico. Cuando yo estuve ahí dije, qué barbaridad, ¿cómo es posible que haya tanta gente aquí cuando este hombre, a todas luces, es un hereje? Entonces, puedo concluir esta parte y decir que quedó totalmente descontinuado el ministerio apostólico en el sentido de los 12 apóstoles. Sin embargo, como se ha mencionado antes, hermanos, todos los que somos misioneros, todos los que predicamos, todos los que somos enviados a predicar, estamos ejerciendo el apostolado realmente bíblico, pero no andamos presumiendo de que somos los mejores del mundo o los papás de Tarzán. O sea, esto es bien importante. Esto es muy importante. Nadie puede decir, hermanos, es que yo soy mejor y no hay nadie como yo. Esto nadie lo puede decir. Quien haga eso está cometiendo muchas locuras. Gracias, Caro. Una pregunta realmente para levantar el ánimo. Hermanos, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario?
Bueno, especialmente pregunta. En el chat, el hermano David hace una pregunta que tiene que ver con el ecumenismo. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿hay alguna práctica ecuménica que sea debida o que podamos practicar como cristianos? Bueno, la práctica ecuménica es la koinonía. Esa es la práctica ecuménica. La relación entre cristianos, entre personas que las une la verdad. Nosotros creemos en la Iglesia Universal y creemos que el Señor ha elegido a los suyos y que no todos van a ser presbiterianos, ni todos van a ser pentecostales, ni todos van a ser bautistas, y no van a ser solamente 144,000 como algunos lo piensan. No, no es así. ¿Qué implica este asunto? Bueno, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo aquel que cree en la autoridad de la Escritura, todo aquel que cree en la Trinidad, es hijo de Dios. Y aquel que le hace permanecer Dios en él es hijo de Dios y por lo tanto, como yo soy hijo de Dios, él es mi hermano. Pero no necesariamente tiene que ir a la misma iglesia presbiteriana a la que yo voy. Ahora, hay diferencias en los usos litúrgicos, pero una cosa es una diferencia de un uso litúrgico y otra cosa es una diferencia doctrinal. Sí, ¿a qué me refiero con eso? Los pentecostales y los neopentecostales son diferentes. Inclusive me atrevo a decir que los pentecostales no son hermanos de los neopentecostales, porque los pentecostales son mis hermanos. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen en la autoridad de la Escritura y la autenticidad de la Escritura y la perfección de la Escritura. Inclusive históricamente la iglesia pentecostés, que hoy es muy mal comprendida, la iglesia pentecostés es una iglesia que hace un énfasis muy grande en la oración, en la vida en el Espíritu Santo, en la santidad, más no en el espiritualismo que hoy se viene presentando. Entonces, los hermanos en México, por ejemplo, nazarenos, metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianos, son nuestros hermanos. Los luteranos. Hasta ahí. Pero los adventistas, los mormones, la luz del mundo, aunque hablen de Cristo, aunque digan, y los neopentecostales, tampoco son nuestros hermanos. Porque no creen en el mismo Dios soberano que usted y yo creemos. No creen en el Espíritu Santo en el cual usted y yo creemos. No creen en Jesucristo, el único mediador, como el que usted y yo creemos. En neopentecostales me refiero a la iglesia Pare de Sufrir, por ejemplo, que es una corriente de esta y muchos otros movimientos carismáticos que ya se han desviado hacia el espiritismo. Y entonces vienen problemas muy grandes que no es Cristo el centro ni de su predicación ni de su vida. Entonces, hermanos, en ese sentido, hay que tener cuidado con quién nos juntamos. ¿Quiénes son nuestros verdaderos hermanos? Aquellos que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el entendido completo de lo que eso significa. Que confiesen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso, hermano, entonces eso sí sería un ecumenismo, una relación o una koinonía. Pero la palabra ecumenismo tiene la raíz de una mezcla de agentes diferentes. Entonces, si son agentes diferentes, no se pueden mezclar. Pero nosotros somos el mismo cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y que no somos diferentes. Somos hijos del mismo Padre. Entonces no sería ecumenismo, se llamaría koinonía. Espero responder o ampliar su pregunta. No, realmente esto es importante, esto es importante. Hermanos, nos ha tocado
por las autoridades de algunos lugares donde se trata de hacer una relación entre todas las religiones. Eso lo hace el gobierno para que tengamos paz, para que tengamos relación. Pero nosotros los cristianos, pues imagínense en un evento donde van a cantar los mormones. Yo he estado en esos. Ajá, yo he visto eso, donde cantan los mormones, donde cantan los adventistas, donde cantan católicos, donde cantan grupos realmente de una fe diferente. Entonces, cuando alguien levanta la voz y dice, es que no podemos juntarnos con gente que tiene una fe diferente, hermano, se ve como que si fuéramos sectarios. Pero Juan ya nos dijo, ni siquiera le digas bienvenido, no te juntes con él, no son de la misma fe. Estuvimos en un evento y pusieron cierta bebida y ahí andaban, pero bien contentos todos, y hay hasta algunos ahí que querían participar de esto. Pero hermanos, porque nosotros mismos como líderes permitimos que los jóvenes, los hermanos, o nosotros metemos a nuestras iglesias a Voces por la Paz, a ver si a alguien le suena por ahí. Ajá. Voces por la Paz es un asunto ecuménico. Ecuménico. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Esto es una situación de mezcla, de sincretismo religioso. Y eso, hermanos, es pecado. Así es. Y entonces hay una conclusión que pone aquí nuestra hermana Carolina, su hermano Hilario, que hay una diferencia abismal, absoluta, entre diálogo interreligioso y diálogo interdenominacional. Exacto. Gracias. O sea, somos diferentes denominaciones, claro que sí, pero somos hijos de un mismo padre. Es diferente que somos de diferentes religiones. Porque yo no puedo ir a un culto donde alguien ore a Alá y otro le cante a Buda y otro le haga una ofrenda a Kanun Balan y otro hable de otro asunto al dios Tlaloc y hermanos, esto es una situación que pareciera para nosotros una barbaridad, pero eso sucede. Sucede en muchos lugares que hay una mezcla y eso se llama diálogo interreligioso y eso es una aberración. Recuerden lo que Dios decía en el Antiguo Testamento: no te juntes con los dioses de otros pueblos, ni hagas sus oraciones, ni cantes sus cantos, ni ofrezcas a tus hijos a Moloc, porque si haces esto, yo te destruiré de sobre la tierra. Entonces, hermanos, esa es la esperanza que tiene el diálogo interreligioso. Espero no romper el corazón de nadie, pero ha habido algunos líderes cristianos cantantes y según ellos han querido llegar al Vaticano, son convocados para un evento de muchas religiones, pero ellos dicen es que ellos tienen que escuchar el mensaje de Cristo, llegan ahí, cantan y hacen lo mismo que hacen todos ellos. Entonces, quiero ser muy respetuoso con todas las personas, pero sí quiero que sepan que el ecumenismo está metido en todas partes y que nosotros no podemos permitirlo. Bien, hermanos, ¿ya se quedaron helados? ¿O yo fui el que me quedé helado de este lado? No, sí te vemos en movimiento. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, si hay otra pregunta, la podemos contestar con gusto. Ajá. Y si tiene una duda, pues creo que la podemos ampliar para que duerma más tranquilo esta noche. Hay una pregunta que también es muy interesante porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia elegida. También la hace nuestro hermano Hilario, nuestra hermana Carolina, dice, ¿puede una persona perseverar en Cristo, aunque no persevere específicamente en una iglesia local? Es decir, aunque se cambie de iglesia. Bueno, una cosa es un cambio de iglesia y otra cosa es que hay muchas personas que dicen, yo no necesito ser parte de una iglesia local
yo solamente necesito tener la relación con Cristo. Bueno, en este pasaje es más que claro que amémonos los unos a los otros. Es el mismo mandamiento dado en el Antiguo y Nuevo Testamento de amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Esto quiere decir que si una persona no es parte de un cuerpo, no es parte de una familia, no es parte de una iglesia, no está siendo parte del cuerpo de Cristo. Uno. Dos, en el sentido estricto, formar parte de una comunidad de fe, de un cuerpo, implica el crecimiento y el desarrollo en la fe. Por lo cual, si esa persona no está en un grupo de crecimiento cristiano, no estará desarrollando en su fe. En tercer lugar, la predicación de la Escritura es fundamental para el crecimiento del creyente. Por lo cual, si no está escuchando ningún sermón o está escuchando puros por internet, no está teniendo la comunión con el cuerpo de Cristo que debe de tener. Entonces, aquí la exhortación, porque no es invitación, es exhortación, es que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que formar parte de una iglesia local. No hay que yo soy cristiano desde mi casa y desde aquí puedo orar. No, así no es. La Escritura no lo permite y es indispensable que el cristiano esté en unión y comunidad con el creyente o con el cuerpo de creyentes. Recordemos que una de las características de Dios es la unidad. La Trinidad es una unidad perfecta. Entonces no hay permiso para que no asista a la iglesia. Inclusive si estamos en cuarentena debemos estar participando de los cultos devocionales de nuestra iglesia, aunque sea en sana distancia, pero en comunidad. Entonces no hay vuelta de hoja. Y ya lo dijo Juan en la segunda carta. Ya lo dijo el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces, ella está muy contenta porque sus hijos andan en la verdad. Y mire, déjeme adelantar tantito, tercera de Juan, versículo 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es decir, los mismos hermanos deben dar testimonio de mi comunión con ellos y de mi comunión con toda la iglesia. Esto es importantísimo. Yo soy parte del cuerpo y los mismos hermanos me reconocen como parte del cuerpo de Cristo. Nada de que haya gente resentida, que yo me quedo en mi casa, que aquí soy más feliz. Hermanos, de esa gente hay mucha gente. Y lo digo en ese tono porque a veces suavizamos la situación, pero hay mucha gente resentida, eso sí lo sabemos. Pero la iglesia tiene que luchar por su unidad, que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Y bueno, pues la hermana Dina también nos dice que hacen eso en el nuevo gobierno y cada uno le toca una semana hacer un culto y todos van. Hermanos, esto es una barbaridad. Quienes conocen Okchuk acá en Chiapas, hermanos, es una situación terrible Okchuk. Ahí es una situación, bueno, estamos hablando de Okchuk, pero podríamos hablar de otros lugares de tipo Tzeltal, de tipo Chol, de tipo Tzotzil, donde hay muchas cosas tremendas, pero Okchuk es una situación muy terrible. Nos ha tocado, es uno de los lugares donde nos ha tocado ir y sí es una situación terrible. Imagínense nada más esto, que tratan de unir y bueno, algunos, más de uno que es cristiano, se anda metiendo ahí porque quiere quedar bien y además hay muchísimas cosas de tipo político. Pero gracias, hermana Dina, por comentarnos esto, porque no estamos hablando de cosas que no existen, estamos hablando de cosas que pasan dentro de la iglesia y dentro de nuestro mundo cristiano. Gracias, hermana. Y sí es cierto, no hay cristiano que sea hijo único, por supuesto.
Y miren, hermanos, miren, yo he tenido la tentación desde hace unos días de leerles primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, ¿y qué creen? Acabo de caer en la tentación. Acompáñenme por favor ahí, porque estamos hablando de esto, no somos hijos únicos, nadie puede ser hijo único, nadie puede ser y sentirse que es el hijo consentido. Dios no tiene hijos consentidos, tiene un hijo amado en el cual tiene complacencia, que es diferente, pero todos los demás, hermanos, estamos unidos a Él por su amor y su sacrificio. Pero este versículo me gusta porque no sé si a ustedes les gusten los trabalenguas. Este suena a trabalengua. Dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué fue esto? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Punto y coma. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? ¿Quién engendró, hermanos? Dios. ¿Está de acuerdo conmigo que el que engendró es Dios? Que somos cristianos por la sangre de Cristo y por el llamado del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, todo aquel que ama al que engendró, ame también al que ha sido engendrado por él. Entonces, aquí no hay hijo consentido, no hay hijo único, sino que nosotros los creyentes que amamos a Dios, que nos engendró, vamos a amar también a aquel que ha sido engendrado por él mismo, por Dios mismo. Entonces, yo veo a la hermana Nelly, no la conozco, no, a lo mejor no hemos comido juntos, no hemos hecho muchas cosas. Yo sé que es mi hermana, a lo mejor un día nos vamos a ver, pero ya sé que es parte y puedo decir, ella es mi hermana, pero además de que es mi hermana, yo le amo porque fue amada y engendrada por Dios. Entonces, este versículo es sensacional, es maravilloso, pero lo pasamos por alto. Si hemos sido engendrados por Dios y Él es el que engendra, entonces amemos también al otro que también fue engendrado por Dios. Suena así como a palabras rebuscadas, como una especie de trabalenguas, pero vean ustedes el texto, es claro. Es muy claro, pero a mí me costó mucho tiempo poderlo entender. Ahora lo veo claro, pero hace mucho tiempo me costó entender ese versículo. Pues hermanos, qué hermoso es cuando podemos estudiar. Y yo creo que podemos concluir este estudio diciendo cómo comenzamos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, porque están en la verdad y permanecen en la verdad, y porque la verdad es Cristo. Entonces, damos gracias a Dios porque este estudio ha sido de muchísima bendición. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedir al pastor Hilario que nos dirija en esa oración. Ok, hermanos, vamos a orar. Precioso Dios, te agradecemos por la bendición que nos has dado de adorar tu nombre por medio del estudio de tu palabra. Señor, te adoramos porque a ti te agrada que estudiemos tu palabra. Tú nos has dicho escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ella da testimonio de mí. Señor, nos deleitamos en tu palabra, nos deleitamos en tu verdad y agradecemos por la vida de nuestros hermanos Ismael Cortés. Gracias por este estudio que nos han estado impartiendo y gracias por la participación de cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Señor, oramos por nuestras comunidades, por cada una de nuestras congregaciones locales y por los retos y desafíos que se presentan en nuestro entorno social. Oramos que nos ayudes a perseverar en la verdad y a hacer luz y a hacer sal en nuestras comunidades.
En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y entonces ya nos tienen acostumbrados que después de eso ya nos podemos mover, sonreír y hacer otras cosas.